Estamos en directo desde la convención anual de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. Tengo el placer de participar en esta conversación con el presidente de la organización, el doctor Sergio Pérez. ¿Cómo se encuentra? Sixto Mucho Pérez. gusto, Sixto. Claro Un que sí. gusto, un placer estar acá. Nos habíamos visto en Ponce durante la pasada Correcto. convención. Este año lo traen a San Juan. Correcto, más cerca. Bueno, a Río Grande. A Río Grande, un poquito más cerca del área metropolitana. Y es que siempre intentamos movernos alrededor de la isla, ya que los oncólogos estamos alrededor de la isla. Y nos gusta llegar no solamente a la población general, sino que todos nuestros colegas tengan la oportunidad de llegar hasta acá. Hablemos un poco sobre la especialidad de hematología-oncología, que es una ciencia relativamente nueva, por decirlo así, relativamente joven. Sí, en realidad es una especialidad dual, ¿verdad? Son dos ciencias. Una es la hematología, que trata enfermedades de la sangre, las benignas y las que son malignas. Las benignas, anemias, plaquetas bajas, problemas de los glóbulos blancos. Y las malignas, que están las leucemias, los linfomas, los mielomas. Y son básicamente de la sangre, se le llaman cánceres líquidos, porque la sangre, a pesar de que es un órgano, pero es un órgano líquido. La oncología es la contraparte porque trata todo lo que tiene que ver con malignidades, pero en realidad de órganos sólidos, pulmón, colon, vejiga, urinaria. Y como ambas están enfocadas en el mismo, pues se decidió unirla. La hematología es una subespecialidad dentro de la medicina que es un poquito más antigua, ¿verdad? Donde se había dedicado a estudiar los cambios en la hemoglobina, las causas de anemia. Los cánceres es otra historia. Era la enfermedad olvidada, la enfermedad que estigmatizaba a la gente. Era una enfermedad de la cual no se hablaba. Inclusive en los propios médicos, cuando estaban en la escuela de medicina, había escuelas de medicina que les prohibían a sus estudiantes ver pacientes de cáncer porque se deprimían y era un tipo de pacientes con lo cual pues no había herramientas, no había nada que hacer. Sí, era prácticamente una condena a la muerte. Era una condena de muerte, tanto frustrante para el médico como para el paciente. Afortunadamente a principios del siglo XX, los años 20, los años 30, se empezaron a hacer descubrimientos, básicamente por suerte, de ciertos medicamentos que ayudaban a combatir, aunque fuera de forma muy temporera, este tipo de malignidades. Y ahí se empieza a abrir la puerta. De ahí ha sido una evolución en cadena, donde primero comenzamos con las quimioterapias convencionales, lo que conoce todo el mundo, la famosa quimioterapia que induce caída del cabello, náusea, vómito, que ha sido muy efectiva y sigue siendo muy efectiva. Seguimos aprendiendo y encontramos parte de las causas que hacían que una célula se convirtiera de buena en mala. Empezamos a descubrir qué era lo que le pasaba a esa célula y a desarrollar herramientas para trancar esa maquinaria que había inducido a esa célula a que se convirtiera en mala. Y eso es lo que se llama la terapia molecular, la terapia dirigida. Últimamente, seguimos aprendiendo y lo que hemos encontrado es que la mejor herramienta para combatir un cáncer es nuestro propio sistema inmunológico. Con inmunoterapia. Con inmunoterapia. Así que hoy día contamos con esas tres modalidades, las utilizamos ya sea individual o en conjunto. Y la historia de la oncología es otra historia. Claro que sí, y sigue evolucionando, de hecho. Definitivo. Creo que se va a enfatizar aún más el descubrimiento en el área de la inmunoterapia porque son mucho menos los efectos secundarios. Son muchísimos menos. Básicamente lo que dice la inmunoterapia es como si tuviéramos esa famosa bala de plata, ¿verdad? Porque nuestro sistema inmunológico es capaz entonces de reconocer aquella célula que es maligna, pero que se ha disfrazado de célula benigna. Y estas nuevas modalidades de tratamiento lo que hacen es que le quitan la máscara a la célula maligna y nuestro sistema inmunológico es entonces el que se encarga. Pero estamos en los comienzos todavía. En Puerto Rico, ¿cuán prevalentes son algunas de estas condiciones más agresivas de enfermedad de la sangre? En las más agresivas de la sangre, como lo son las leucemias, hay dos grandes grupos de leucemia. Están las leucemias
crónicas y las leucemias agudas. Mucha gente piensa que cuando uno habla de crónico es porque es de mayor gravedad y no es así. Crónico tiene que ver con tiempo. ¿Cuánto tiempo el paciente ha tenido la enfermedad o la va a tener? Y usualmente son enfermedades que no inciden tanto en la salud del paciente. Agudas es el tipo de leucemia que surge de súbito. Es virulenta, es agresiva y en realidad es mucho más peligrosa. En términos de las leucemias agudas, nuestra incidencia es muy parecida a la incidencia en el resto de los Estados Unidos. Es entre un 1 a un 2% de todas las malignidades. ¿Y a quiénes afecta mayormente? ¿Hay algún grupo poblacional que afecte más que a otro? Hay dos grandes grupos, ¿verdad? Si hablamos de los adultos, hay dos grupos de edades, especialmente entre los 15 y los 35 años. Hay un tipo específico de leucemias agudas que dan en esa época. Las agudas son las más que ocurren. Ya sobre los 60 años de edad hay otro grupo de leucemias que son las leucemias crónicas, que se asocian más con esta edad. En niños es algo totalmente diferente porque en niños se asocia particularmente un tipo de leucemia que se llama ALL por las siglas en inglés. En español es leucemia aguda linfoblástica. Y de hecho, ese tipo de leucemia es lo que hace que se desarrolle la oncología como una ciencia particular, porque fueron los primeros pacientes que la ciencia logró tratar exitosamente, no solamente tratar, curar. Así que básicamente son esos dos grandes grupos de leucemia los que vemos. Usted, pues hablábamos, ¿verdad?, fuera de cámara, de que en algún momento, no hace tanto tiempo, ¿verdad?, el siglo pasado, decir que un niño tenía leucemia era condenarlo a la muerte. Usted me habló de la forma en que se introdujo el uso de quimioterapia, que es bien interesante porque tiene que ver con un arma químico que se utilizaba para matar a otras personas. Claro, esto comienza de una forma bien inusual en la medicina, y es que durante la Primera Guerra Mundial se desarrollan armas químicas, entre ellos lo que se conoce como el gas mostaza, y se le llamaba el gas mostaza porque cuando tiraban este tipo de bombas había un olor a mostaza. Que de hecho supimos de él también en el mundo moderno con la guerra en Irak, porque alegadamente, ¿verdad?, Saddam Hussein, el dictador iraquí, lo utilizaba contra algunas poblaciones minoritarias en su país. Correcto, y entonces se empezó a utilizar este gas en contra de las personas de los soldados. Y hubo ciertos médicos que le dio con estudiar los efectos que había en estos soldados y se dieron cuenta de que las células blancas básicamente desaparecían. Y es ahí donde dicen, caramba, a lo mejor nosotros podemos utilizar este medicamento que es un veneno, literal, para matar gente, para salvar vidas. Y ahí es donde se empieza a utilizar por primera vez en niños en el área de Boston este tipo de medicamentos, y en ciertos pacientes que tenían una condición que se llamaba linfoma. Y se le empezó a dar los medicamentos y los tumores desaparecían. Claro, estábamos empezando. O sea que las remisiones lo que duraban era un mes, 2 meses, pero ese fue el comienzo, donde hay un químico, hay una herramienta que podemos desarrollar para tratar el cáncer que antes una persona con cáncer, un niño con leucemia aguda, lo que se recomendaba era dejarlo. Eso era lo piadoso para hacer. Y aquel que hiciera lo contrario, podían hasta quitarle la licencia como médico, porque estaba haciendo un acto de crueldad si intentaba tratar a estos pacientes. Y eso es un cambio de visión total en la medicina. Qué interesante cómo se vincula el desarrollo de la medicina con la historia, con nuestro contexto histórico y con los valores, ¿verdad?, culturales y morales de las distintas épocas. Doctor, quería aprovechar que Carmen Ruiz la tenemos sintonizada y ella está preguntando cuál es el porciento aproximado de mortalidad a causa de la leucemia y a qué edad ataca más. Depende del tipo de leucemia que estemos hablando. Si estamos hablando de lo que se llaman leucemias crónicas, usualmente son leucemias que se descubren por casualidad. Tienen un nombre muy feo, leucemia, eso asusta, pero es que la medicina tiene que ponerle un nombre. Leucemia no es otra cosa que exceso de glóbulos blancos en la sangre, ese es el nombre general.
pacientes con leucemias crónicas, el promedio de vida se mide en décadas, porque básicamente es controlar ese exceso de células blancas que hay en la sangre. Muchos pacientes llevan años viviendo con esto y no se dan cuenta. No, y como usted mencionó, ya hay distintas alternativas de Claro, tratamiento. claro, alternativas que inclusive pueden inducir una cura donde no somos capaces de encontrar alguna célula maligna perdida por ahí. Este tipo de leucemia tiende a tener mayor incidencia y prevalencia en gente sobre los 60 años de edad, 60, 70, 80. O sea, no es exclusiva, pero se asocia con la edad adulta, con la edad avanzada. Las leucemias agudas es algo totalmente diferente. No, y usted mencionó el pico de la juventud de la persona y la productividad, ¿verdad? Entre Claro, los 15 a los claro, 65. correcto. Las leucemias agudas usualmente las vemos entre los 20 y los 35 años de edad. En específico lo que se llama por las siglas en inglés AML, leucemia mielógena aguda. Afortunadamente la prevalencia, o sea, cuántos pacientes vemos activos en Puerto Rico de eso, pues es muy poco, es de un 1 a un 2%. Mortalidad, se han hecho estudios que una leucemia aguda sin tratar, una vez se descubre, si usted no la trata, el promedio de vida puede ser entre 2 a 6 semanas de lo virulenta que es. Hemos ido mejorando esos números con tratamiento y hay hoy día leucemias específicas de acá que se curan en su totalidad. Sí, vamos a hablar sobre detección y también síntomas, Claro. pero tenemos personas interesadas preguntando. Yo creo que esta es de la región de Ponce. Ivana Ayala Cruz dice, ¿qué piensa usted del proyecto de Stephen Anthony Children's Hospital, el primer centro de tratamiento de investigación especializado en cáncer infantil que pues se pretende hacer allá en Ponce? Yo creo que todo proyecto que vaya dirigido a mejorar lo que tenemos, el cáncer y el tipo de enfermedades malignas siempre van a estar con nosotros, porque surge de nuestras propias células. Por lo tanto, sí hemos andado mucho, pero nos falta muchísimo por andar. Y nuestra meta es hacer del cáncer, si no una enfermedad curable, una enfermedad con la cual uno pueda vivir la vida regular y normal. Un poco lo que pasó con la evolución del tratamiento del VIH. Correcto. En un principio era una condena a muerte, hoy día la persona puede vivir una vida totalmente normal. Plena, correcto. Y especialmente en niños, ¿no? Todo lo que se haga dirigido a mejorar lo que tenemos ahora mismo. ¿Cómo hacemos eso? Investigación. Tratando, viendo, comparar lo que tenemos con nuevos medicamentos, con nuevas formas de administrarlo, a veces con una combinación diferente. Eso toma años, toma tiempo. Pero si no fuera por estos centros de investigación en Puerto Rico y en los Estados Unidos, no estaríamos teniendo esta conversación. Y por los médicos y los pacientes que nutren Claro. esa investigación. Pues quería hablar un poco sobre los síntomas. Sé que hay muchas personas que a veces tienen anemia frecuente durante su vida. ¿Eso puede ser un síntoma? ¿Hay alguna relación? Afortunadamente no. Mucha gente se asusta cuando padecen de anemia. Anemia no es otra cosa que hemoglobina baja. Y dice, pero es que esto me puede desencadenar en una leucemia o esto será una leucemia. Afortunadamente no. Los síntomas de una leucemia aguda en particular, son muy poco predecibles, pero son muy llamativos una vez ocurren. ¿Qué pasa cuando uno tiene una leucemia aguda? Pues hay un problema en la producción, ya sea de los glóbulos blancos. A veces uno puede tener un exceso de glóbulos blancos en la sangre, pero ninguno de ellos funciona. Por lo tanto, el paciente va a estar susceptible a infecciones severas, cosas que siempre había sido saludable y de momento empiezan a tener pulmonía severa, infecciones en la sangre severas sin explicación. Y eso usualmente está acompañado, sí, con hemoglobina baja y puede estar acompañado con sangrado. ¿Por qué razón? La sangre tiene 3 linajes importantes: glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, y plaquetas. Las plaquetas son las que nos ayudan a coagular. Cuando tenemos una leucemia, la célula maligna toma por asalto nuestra fábrica de la sangre y deja de producir todo eso normalmente que el ser humano necesita para vivir.
al no estar produciéndose, volvemos a la susceptibilidad, infecciones, sangrado y anemia. Lo más importante, doctor, es seguimiento con su médico primario para ir Definitivo. evaluando su salud en general y en muestras de sangre, ¿verdad? Definitivo, o algún síntoma que llame la atención. Pues queríamos, para poder también entrevistar a un colega suyo, que vamos a hablar con él sobre otro de los cánceres de la sangre, que nos hablara un poquito de qué van a tener durante el fin de semana en esta convención y quién es el keynote speaker. Claro, básicamente en esta convención estamos trayendo expertos de todos los Estados Unidos, hablando de la inmunoterapia y de esta nueva generación de medicamentos. Tenemos aquí a los protagonistas que tuvieron que ver con estos ensayos clínicos que llevaron a la aprobación a muchos de ellos de estos nuevos medicamentos. Los tenemos aquí para poder conversar con ellos y qué nuevas metodologías estamos desarrollando. En adición a ello, también tenemos expertos del patio. Puerto Rico consta con una cantidad extraordinaria de gente de un calibre reconocido en talla no solamente nacional en Estados Unidos, sino en Europa. Y los tenemos aquí, Sí. trabajando para nosotros. Así que eso es lo que vamos a tener en este fin de Qué semana. bien, creo que eso ha sido una constante en nuestra cobertura de las distintas convenciones, el poder compartir con el público que Puerto Rico y el área del Caribe, ¿verdad? Tiene en Puerto Rico unas grandes facilidades con médicos sumamente capacitados, donde se está haciendo investigación de vanguardia. Claro. Y tenemos los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro que sí. Muchísimas Claro que sí. gracias, doctor. Un gusto, Mucho un placer éxito. siempre.